Recibo a la senadora colombiana Paola Holguín. ¿Cómo está? Bienvenida y buenas noches. Buenas noches, doctora Carla. Un saludo para usted y para todas las personas que nos ven a esta hora. Gracias por esperarnos, por la paciencia. Ha sido un fin de semana muy noticioso, porque en principio, esto fue lo que dijo ya al final del episodio, la verdad, el canciller. Vamos a empezar por allí. El gobierno de Colombia informa que hemos superado el impasse con el gobierno de los Estados Unidos. En este contexto, el canciller Luis Gilberto Murillo y el embajador Daniel García Peña viajarán a la ciudad de Washington en los próximos días para sostener reuniones de alto nivel que den seguimiento a los acuerdos resultado del trabajo conjunto que llevó al intercambio de notas diplomáticas entre los dos gobiernos. Seguiremos recibiendo a los colombianos y a las colombianas que retornen en condición de deportados. Senadora, un intercambio de notas diplomáticas se hace en privado, no la decena de tweets que empezó a publicar el presidente de Colombia cuando en principio había dicho que los colombianos tenían que recibir a sus compatriotas con banderas y con flores, y luego a las 3:40 de la madrugada dice que él no puede aceptar cómo Estados Unidos trata como delincuentes a los migrantes colombianos y por eso desautorizaba la entrada de aviones norteamericanos con migrantes a su territorio, que debía establecerse un protocolo de tratamiento digno, en fin, que él era terco. Después vinieron una cantidad de tweets, un texto larguísimo de él explicando, tratando de explicar por qué era un tema ya no sé, de humanidad, de ética, por el cual él no De podía aceptar ese... dignidad, de Uf, angustia por la dignidad de los colombianos. exacto. Entonces, al final, a mí me sorprendió que tan rápidamente lo resolviera la Casa Blanca, ¿no? Y al final se ve este comunicado de la Casa Blanca diciendo, no, ya, todo se resolvió, el gobierno de Colombia va a aceptar a los migrantes y nosotros vamos a revisar todas esas sanciones que habíamos previsto contra ellos en lo que llegue el primer avión. Explíqueme qué hacía Petro escribiendo a las 3:41 de la madrugada este tuit con el que él mismo se contradecía y se desdecía, senadora. Varias cosas. La primera es, lamentablemente, los colombianos nos estamos teniendo que acostumbrar a un presidente eh, medio paranoico que gobierna por Twitter. Esta no es la primera vez que las relaciones diplomáticas de Colombia entran en tensión por los trinos irresponsables del presidente que no ha entendido que él representa la unidad de la nación, que no ha entendido que cualquier expresión suya tiene implicaciones para Colombia y que él es quien constitucionalmente maneja las relaciones internacionales. Para nosotros esto fue un tema de mucha angustia en el país, lo que sucedió el día de ayer. Todos entendimos que era una maniobra que nada tenía que ver con la dignidad de los deportados, porque nada dijo el año anterior en la administración Biden cuando 14.268 colombianos fueron deportados de Estados Unidos. Nada dijo cuando el año pasado México deportó más de 38.000 colombianos. Ese es un trámite normal que se da entre países. Cada país establece su reglamentación frente al tema migratorio, cuando se dan deportaciones, que es un tema que se ha dado tradicionalmente, se da de una manera muy tranquila y siempre siguiendo los mismos protocolos, pero esto parece más un intento de Petro por tensar las relaciones con Estados Unidos. Ya lo había hecho con las desafortunadas declaraciones desde Haití, tratando además de desviar un poco el foco de temas muy graves que están sucediendo al interior de Colombia. ¿Por qué Petro quiere tensar la relación con Donald Trump? Yo creo que tiene una estrategia parecida a la que tiene el régimen dictatorial en Venezuela, que es aislar un poco al país de los gobiernos democráticos, de los tradicionales aliados que
tiene nuestra nación. Nosotros tenemos más de 200 años de relaciones diplomáticas con Estados Unidos. Sí, unas relaciones bipartidistas basadas en el respeto mutuo, basadas en una cooperación profunda. Estados Unidos es nuestro principal socio comercial. De pronto nosotros hemos visto un gobierno, el de Gustavo Petro, que trata de alinear a Colombia con otro eje, con Rusia, China, Irán. Hemos visto un gobierno, además, que ha manejado las relaciones internacionales con un criterio de afinidad ideológica que raya en la complicidad criminal, no pensando en los intereses de la nación. Y yo creo que esto hace parte de ese juego, el tratar de distanciar a Colombia de Estados Unidos, que es nuestro gran aliado, que ha sido nuestro socio en temas importantes como la lucha contra el narcotráfico, la lucha contra el terrorismo, el fortalecimiento democrático. Y yo creo que por ahí va la cosa. El gobierno Petro le pide al ministro de Defensa nuestro que se reúna con un criminal por el que se ofrece recompensa como Vladimir Padrino, y al día siguiente sale a insultar al gobierno de Estados Unidos y a tensar las relaciones con él. Yo creo que esto tiene que ver con una estrategia, no es solo la locura de Petro y lo que para nosotros es un grave error, sino que es parte de su estrategia, y es tratar de alinear a Colombia con otros países y buscar tensar y distanciar la relación de Colombia con Estados Unidos. Le planteo, cuando se da esta respuesta o este comunicado de la Casa Blanca diciendo que Colombia, el gobierno de Colombia, va a cooperar completamente con lo que se le solicitó, y es el recibimiento de estos migrantes, la pregunta que nos hacemos es, ¿por qué Petro dio su brazo a torcer? ¿Fue la presión interna? Porque vimos a periodistas colombianos, a líderes colombianos, dentro y fuera del país. También la mano firme de esta administración que dice que quiere la paz, pero a través de la fuerza. Pero ¿cuál fue el elemento que al final le dijo a Petro, esto tiene que revertirse? Yo creo que fueron muchas cosas. Primero, él no encontró respaldo al interior de Colombia. Ajá. El Congreso de la República, a través del presidente, que es el doctor Efraín Cepeda, fue muy claro en que la postura de Petro no representaba la postura del Congreso, no representaba la postura de la nación. Para los colombianos, la relación con Estados Unidos es fundamental. Solo en el primer semestre del año pasado, el 42% de la inversión en Colombia fue inversión de los Estados Unidos en más de 15 sectores de nuestra economía. Es nuestro principal socio para exportaciones, para importaciones. Son alrededor de 15.000 millones en exportaciones y una cifra similar en importaciones. Sectores tan sensibles para Colombia como los caficultores, los floricultores, dependen mucho de esta relación comercial. Entonces yo creo que Petro no esperaba encontrarse con una reacción de los sectores productivos, de los sectores políticos, del Congreso, en contra de sus manifestaciones frente a Estados Unidos, porque en Colombia fue mucha la tensión de todos los sectores, y pues yo creo que fue muy crítico para él ver que en esa postura se encontró casi solo. Sí. Sin embargo, no puede ser desconocimiento de su parte con respecto a la dependencia que hay en la relación comercial. Entonces le pregunto, al regreso de la pausa, senadora, esta impulsividad de Petro, ya habló de los peligros de asociación con enemigos históricos de Estados Unidos, enemigos de la democracia, Irán, Rusia, etcétera, pero a lo interno, es decir, el riesgo que ustedes ven para su propia estabilidad y seguridad pública dentro de Colombia, esta impulsividad que demostró el presidente de su país. Al regreso de la pausa, Paola Holguín con nosotros. Y yo le hablaba de la impulsividad, de la terquedad, porque decir que el presidente de Colombia es terco no es una impresión nuestra. Él mismo se definió así en una carta extensísima, muy difícil de leer,
que escribió en su red social. Y algunos colombianos latinoamericanos han empezado a pensar, ¿este presidente actúa de acuerdo a sus caprichos? Es decir, ¿o es una decisión cada una de las que toma de un estadista? Por eso le preguntaba si ustedes tienen algún tipo de inquietud con respecto a la estabilidad del propio gobierno colombiano después de este episodio. Es que ya son muchos episodios similares. Él tiene de hecho en Colombia muchas personas han cuestionado la salud mental del presidente, porque las actuaciones no son de un estadista, no son de un mandatario, no son acordes a alguien consciente de la dignidad que representa. Pero yo creo que más allá de esa impulsividad de Petro, aquí sí hay un plan detrás de cada acción. ¿Por qué lo digo? Por ejemplo, Petro nos llevó a una ruptura de relaciones con Israel y eso tiene una consecuencia clara. Muchos de los temas de seguridad y defensa en Colombia dependen de esa relación con Israel. Al romper esas relaciones puso en riesgo temas de inteligencia, de patentes para la producción de armamento en Indumil, y eso directamente llevó a un debilitamiento de la fuerza pública, que se ha dado con esas y otras acciones de manera sistemática y que ha traído como consecuencia el fortalecimiento del control por parte de las estructuras criminales, que se refleja en lo que estamos viendo hoy en el Catatumbo, en Guaviare, en Nariño, en el sur del Meta, el sur de Bolívar, en Antioquia, que son esta serie de asesinatos, de desplazamiento forzoso y una disputa por control territorial por parte del ELN, la FARC y el Clan del Golfo. Entonces, yo creo que cada acción descabellada también tiene algo de premeditado. Es como si se quisiera generar la tormenta perfecta, porque Petro está acabando en Colombia con todo, con la economía, con el sector minero energético, con la salud, con la seguridad. Es una acción tras otra, una declaración tras otra, va llevando al desastre. Nosotros hoy tenemos una economía muy debilitada, y él con una decisión o con una acción como la que tuvo frente a Estados Unidos, pues pone en riesgo la relación con el principal socio comercial. Ya afectó la capacidad de nuestra fuerza pública con la ruptura con relaciones con Israel y se agravarían además si se rompe con Estados Unidos, que es un país que permanentemente nos apoya con recursos para la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo. Entonces, yo creo que son descabelladas, son muy desafortunadas, son muy dolorosas, pero no creo que sean inocentes. Yo creo que aquí hay una serie de acciones premeditadas, destructivas de Colombia, que están poniendo en riesgo nuestra estabilidad, nuestra institucionalidad, porque además de atacar permanentemente otros países, Petro se ha caracterizado por el ataque a la rama judicial, al Congreso, a la prensa y por estar generando una tensión. La última decisión, por ejemplo, fue que hoy dice que le va a recortar el dinero al Consejo Nacional Electoral en pleno año preelectoral, es decir, está poniendo en riesgo, por ejemplo, el tema de las elecciones en el 2026. Sí. Eso le iba a preguntar, que la sospecha es que él quisiera como debilitar el proceso electoral en Colombia y la posibilidad de elegir. Sí, yo creo que aquí y nosotros estamos desde hace tiempo prendiendo unas alarmas frente a la comunidad internacional y a los colombianos, porque pareciera que hay un interés en enrarecer el ambiente frente a las elecciones que vienen en el 2026. El permitir este crecimiento de la violencia, el quitar el presupuesto al Consejo Nacional Electoral, muchas señales parecieran ir en esa dirección. Nosotros, de hecho, mañana tendremos en el Congreso el debate sobre la declaratoria de conmoción interior que acaba de sacar el gobierno de Gustavo Petro por la situación en el Catatumbo, y frente a eso nosotros tenemos mucha preocupación porque esa declaratoria no cumple con los requisitos constitucionales y parece ser un paso también
en esa dirección de querer torpedear las elecciones en el 26. No quería pasarlo por alto. Sabe que ya el embajador Palmieri pues no va a representar a Estados Unidos en Colombia, y también para Venezuela era el encargado de la relación entre Estados Unidos y Venezuela. Ya no está, ese es un trámite que ya se estaba gestionando, no tiene necesariamente vinculación directa con este impasse entre Petro y el presidente Trump, pero igual quería sus impresiones y también ante la llegada de Michael Barkin, no sé si usted tiene algún tipo de expectativa con respecto a este nuevo embajador. Toda la expectativa, porque sentimos que es un embajador que representa la línea del gobierno de Donald Trump, la línea del doctor Marco Rubio, y para nosotros es muy importante. Para nosotros es, en esta coyuntura de tanta tensión institucional, donde vemos que hay un esfuerzo desde el gobierno por ese debilitamiento democrático, para Colombia es importante tener aliados que entiendan la importancia y la necesidad de proteger la democracia, de proteger el Estado de Derecho, de proteger los derechos humanos, que entiendan la importancia de exigir a los gobiernos de la región posturas que no pongan en riesgo la seguridad hemisférica. Esto que ha pasado en Venezuela, no podemos permitir que se replique en otros países del continente. A nosotros nos preocupa y hemos hecho denuncias permanentes en la presencia, por ejemplo, de iraníes en Colombia entrenando a miembros de estructuras terroristas sobre uso de drones y explosivos, con pasaportes falsos en algunos casos de Venezuela, sobre presencia de miembros de Hamas y de Hezbollah en territorio colombiano. Entonces yo creo que ese es un tema que hay que analizar. Y por ejemplo el año pasado en la última conferencia del ELN ellos se declararon una guerrilla binacional, es decir, una guerrilla con operación en Colombia y Venezuela, y lo que está sucediendo en el Catatumbo y en toda la franja limítrofe entre Colombia y Venezuela debería llamar la atención de no solo del gobierno de Estados Unidos, sino de la región, por lo que puede representar para la seguridad del hemisferio. Quería también consultarle sobre lo que está ocurriendo en Venezuela después del 9 de enero, después del 10 de enero, porque, bueno, Edmundo González, el presidente legítimo, electo de Venezuela, al que ustedes han reconocido, por cierto, como Congreso, está ahora continúa su gira, ¿no?, de reconocimiento en otros países. Ha estado en Ecuador y estuvo aquí en la toma de posesión. También María Corina Machado, quien casi fue secuestrada por el régimen, pero después decidieron liberarla, pero le pudieron haber hecho mucho daño. De hecho, ella sospecha que le pudieron haber fracturado o lesionado una costilla. Esto que no se pudo materializar, que fue ver a Edmundo González allí en el poder, ¿qué oportunidades y riesgos ve ahora para nuestra causa, que usted ha estado siempre haciéndole seguimiento tan de cerca? Al regreso, Paola Holguín con nosotros. Senadora, cuando no ocurrió lo que Venezuela estaba esperando, y era la juramentación del presidente electo de Venezuela el 10 de enero, esas movilizaciones que se vieron el 9 de enero a pesar del miedo, a pesar de esta represión tan intensa después de las elecciones del 28 de julio, y que la gente igual hubiera protagonizado al menos 127 protestas en toda Venezuela. ¿En qué posición nos coloca en este ahora? María Corina dijo muchas veces que el 10 de enero no necesariamente era el 10 de enero, que cobrar no necesariamente era el día antes, el después, un mes después. Quizás esto nos iba a llevar tiempo, estamos peleando contra criminales, contra un cartel. Pero usted, ¿cómo lo ve? Nuestras oportunidades y nuestros riesgos ahora. Bueno, varias cosas. La primera es, a nadie lo meten a la cárcel por la presunción de la comisión de un delito. Se tiene que consumar el delito. Para que la dictadura se consolidara, pues se tenían que robar la elección posicionando al dictador. Eso me lo dijo una señora muy linda en Cúcuta hace poco que estuve con el presidente Uribe, porque una dijo, hombre, ya aquí no pasó nada, y otra le respondió, es que para que el delito se consumara tenía que posesionar, tenía que hacer esa fraudulenta posesión el dictador. Estoy de acuerdo, se sabía que eso iba a ser y eso fue lo que procedió.
Y frente a una movilización masiva del pueblo que mostró que sigue firme, unido y valiente, lo que vimos fue un presidente casi a hurtadillas, escondido con un grupito de dictadorzuelos y de amiguitos, posesionándose en un salón mucho más chiquito, a puerta cerrada, sin pueblo. Sin pueblo. Era de esperarse. Hoy hay varios puntos importantes. Uno, la comunidad internacional, salvo algunos aliados antidemocráticos en el mundo, están claros en que el presidente legítimo de Venezuela es Edmundo González. Dos, hay una cosa muy importante y es Estados Unidos, bajo esta nueva administración, tiene claridad en que este ya no es un tema ni ideológico, sino que este es un tema de seguridad en el hemisferio, que este es un tema policivo, que allí lo que hay es una bandola de criminales por los que ya el gobierno incrementó la recompensa y yo creo que eso influye y empieza a cambiar las cosas. Siento que este no es un momento porque yo he notado que han salido algunos críticos tuiteros de escritorio a poner en entredicho la oposición de María Corina Machado. A mí, mis papás, que en paz descansen, me enseñaron que uno no debe responder necedades, pero esa necedad es suprema. Entonces yo quiero que quede claro aquí que nadie tiene derecho a cuestionar el liderazgo de María Corina, el valor de la oposición y del pueblo venezolano. Los que siguen reclamando que ese es un problema solo de Venezuela y que lo resuelvan los venezolanos son unos cobardes indolentes. Es que ya Venezuela puso la cuota de sacrificio que tenía que poner. O a la gente se le olvidan los muertos, se le olvidan los presos políticos, se le olvidan los 8 millones de refugiados, se le olvidan los torturados. ¿Qué más quieren? ¿Qué más quieren? Ya los venezolanos hicieron lo que tenía que hacer. Ya esa mujer valiente que se llama María Corina Machado hizo todo lo humanamente posible. Aquí la vergüenza tiene que ser para la comunidad internacional. ¿Hasta cuándo y hasta dónde? Nosotros, después de la vergüenza que pasamos, cuando llegamos tarde, por ejemplo, a lo de Ruanda, establecimos la obligación de proteger. Cuando un Estado no es capaz o no quiere garantizar los derechos humanos de su población, la comunidad internacional tiene la obligación de entrar. Nosotros hemos sido muy claros con el presidente Uribe. Nosotros creemos que llegó la hora de la intervención internacional, de cumplir nuestra obligación de proteger y de entender que este no es un tema que tenga que ver con afinidades o diferencias ideológicas. Este es un tema para garantizar la seguridad y la democracia en el hemisferio. Yo llevo 20 años luchando, no me rendí cuando era más difícil, mucho menos me voy a rendir ahora cuando veo por fin cerca la libertad. Eso no va a pasar. Usted ha sido testigo de cuántas veces se convocó el TIAR en la primera administración de Donald Trump. Esta servidora estuvo allí en Nueva York en las reuniones y Costa Rica de plano quería, en la Costa Rica de ese momento, sacar el artículo 8, que era el que daba la posibilidad a la región de ir más allá de sanciones y de diplomacia y de política, sino ya tomar medidas de fuerza. Y fue muy difícil lograr que se coordinara la región, que se atreviera a ser valiente y tomar decisiones para proteger la democracia en todo el continente. ¿Usted cree que esto que ha propuesto incluso también el expresidente Duque, habló de una intervención humanitaria, el presidente Uribe, ustedes también lo están acompañando, pero aquí la palabra final quizás la tiene Donald Trump y él ha dicho que no quiere estar involucrando a sus, digamos, soldados en más guerras, más bien está tratando de desprenderse de todas ellas, está tratando de que haya un acuerdo en Medio Oriente, también en Ucrania y Rusia, el conflicto entre Ucrania y Rusia. ¿Y por qué haría? ¿Por qué iría más allá de la diplomacia o de sanciones o de medidas de máxima presión contra Maduro en su propio continente? Porque yo creo que aquí hay varias cosas. Justamente una es que este es su propio continente. Es que Venezuela está a tiro de cañón de Estados Unidos
y las estructuras terroristas internacionales tienen santuario en Venezuela. La otra diferencia es Rusia y Ucrania es una guerra entre dos naciones. Aquí no. Aquí es una bandola criminal y el mundo democrático debería estar contra esa bandola criminal. Porque aquí lo que procede es actuar contra una estructura narcotraficante y terrorista que está usurpando el poder en Venezuela. Entonces yo creo que aquí la condición es sumamente diferente. Afortunadamente la tecnología ha cambiado, las formas de enfrentar este tipo de retos se han modernizado y yo creo que no solo es factible, sino que es legal y es moralmente imperioso intervenir en el tema de Venezuela. Me tengo que ir en 10 segundos, pero que Estados Unidos haya etiquetado como organización terrorista al Tren de Aragua, si el régimen venezolano es el líder de esa organización terrorista, esto abre desde el punto de vista legal y de procedimientos una oportunidad para que Estados Unidos pues actúe Claro en que este sí, sentido. además porque no es solo el Tren de Aragua, el ELN vuelve a ser catalogado como organización terrorista y el ELN en la sexta conferencia del año pasado se autoproclamó guerrilla binacional y como la primera línea para la defensa del proyecto del régimen dictatorial de Venezuela. Entonces, son la presencia en Venezuela de muchas estructuras terroristas, aliadas de esa dictadura o que dependen de ella o son parte de ella, una pieza de ella, el ELN, el Tren de Aragua, Hamas, Hezbollah. ¿Qué otro enemigo quiere Estados Unidos en su patio? Senadora, muchísimas gracias siempre por compartir con nosotros sus puntos de vista. Los apreciamos A y valoramos mucho. ustedes muchas gracias y un favor en 5 segundos. Oren por Colombia y Venezuela. De esto Siempre. vamos a salir, se los prometo. Amén. Así será.